Sí. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, académicas y académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Damos comienzo a la sesión solemne y pública de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera de apertura del curso académico 2016-2017, en la que pronunciará la lección inaugural el señor don Juan Manuel Becerra García. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia en este acto de don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias, de don Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, y de don Francisco Carrillo Montesinos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y de la Real de Nobles Artes de Antequera. Tiene la palabra don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Muchas gracias. Excelentísimo director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia de San Telmo de Bellas Artes de Málaga, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Para mí es un honor responder a la invitación de nuestro director y dirigirles unas breves palabras al comienzo de este acto con el que se inaugura el curso académico 2016-2017 en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Les tengo que decir que esta academia de reciente creación, porque es una de las tres últimas que se han creado en Andalucía, es una de las más activas, de acuerdo con la información que vamos recibiendo en el instituto y la información que los propios presidentes de las academias nos envían. He de decir que la cantidad de actividades que desarrolla esta academia la hace que esté la segunda en el conjunto de las 27 academias que están integradas en el instituto. Siempre nos quejamos, y es verdad, y ahora mismo hemos tenido un breve intercambio de opiniones y así es, que recibimos poca subvención. De hecho, todavía no hemos recibido, estando ya a final de septiembre, las subvenciones para funcionamiento correspondientes al año 2016, lo cual no es obstáculo para que nuestras academias desarrollen una gran cantidad de actividades. Esta de Antequera celebra periódicamente discursos solemnes de incorporación de nuevos académicos, de apertura y de clausura de curso, conferencias, cursos, exposiciones, jornadas poéticas, presentaciones de libros, conciertos, una cantidad de actividades que se desarrollan, algunas en Málaga, pero la mayoría en Antequera, que hace que les podamos decir a los antequeranos que tienen suerte de contar con una institución de divulgación del conocimiento en la cual, de una manera muy cómoda, pueden enterarse de montones de cosas, aprender siempre en las conferencias, discursos, etcétera, y no olviden que más vale quien más sabe, así que es una facilidad que deben aprovechar. Pero esta no es una apertura de curso normal, porque, bueno, supongo que don Bartolomé nos hablará después, pero como ustedes saben, el 15 de julio se produjo un golpe de Estado en Turquía. Algunos de nosotros sabíamos que algunos de nuestros amigos se encontraban en Estambul, junto con algunos notables antequeranos, para luchar de otra manera, para conseguir que la UNESCO nombrara al sitio de los dólmenes de Antequera patrimonio de la autoridad, patrimonio de la humanidad.
nos preocupamos mucho. Yo no me quedé tranquilo hasta que allá por la medianoche don Bartolomé me mandó un mensaje diciendo que estaban perfectamente en sus alojamientos y que probablemente al día siguiente volverían a España. Bueno, el caso es que unas horas antes de que se produjera el golpe de Estado, la UNESCO declaró a los sitios de los dólmenes de Antequera Patrimonio de la Humanidad. Esto se debe a la gran labor que desarrolló o que ha desarrollado durante algo así como 10 años un grupo encabezado por don Bartolomé Ruiz, director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, además de presidente de esta Real Academia, apoyado por el alcalde y el ayuntamiento de Antequera, por la consejería y una serie de instituciones, entre las cuales tengo que decir que también está el instituto, porque el instituto celebró en noviembre del año pasado un acto en Antequera, que fue la apertura de curso, y un pleno posteriormente por la tarde, en el cual el pleno decidió adherirse a la propuesta de que se declararan Patrimonio de la Humanidad los dólmenes de Antequera. Lo han hecho también independientemente muchas de las academias que conforman el instituto, y además el instituto y las academias malagueñas, con don Bartolomé al frente, pues estuvimos en un acto, digamos, de presentación del proyecto de los dólmenes de Antequera en el salón del ámbito cultural del Corte Inglés, en el cual intervinieron los presidentes de las 3 academias malagueñas, de Nobles Artes, de Ciencias y de Bellas Artes, el presidente de la Sociedad Erasmiana de Málaga, que es una institución asociada al instituto, el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga y yo como presidente del instituto. Así que el instituto ha tenido pues cierta presencia, y siempre que hemos podido pues hemos intervenido para apoyar este proyecto. La declaración es importante, y además yo creo que el acierto ha sido no solo tratar de que se declararan Patrimonio de la Humanidad los 2 dólmenes, el de Menga y el de Viera, y el tolo de Romeral, sino también la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Y eso yo creo que ha sido un acierto, y yo, como botánico profesional que soy, pues creo que es acertadísimo. El Torcal de Antequera, esa magnífica mole con esas calizas kársticas de origen jurásico, quiere decir millón más o menos de como hace 200 millones de años, son interesantísimas, no solo por las formaciones geológicas tan curiosas, por aquellas dolinas y aquella erosión tan característica del Torcal de Antequera, sino por la fauna y su flora. El Torcal ha atraído a los botánicos desde el siglo XVII, desde que Tournefort ya lo visitó en el siglo XVII y en el XVIII y en el XIX. Numerosos botánicos, quizá por la proximidad, y al estar aquí el presidente de la Academia de Ciencias, pues hemos de decir que don Pablo Prolongo, que fue junto con don Domingo de Orueta, Orueta, que es un apellido, fueron los creadores, por allá 1872 quizá, de la Sociedad Malagueña de Ciencias. La Sociedad Malagueña de Ciencias luego se transformaría en 2002 en la Academia Malagueña de Ciencias, de la cual fue primer presidente don Alfredo Asensi Marfil hasta principios de este año, que es además vicepresidente primero del instituto, y lo ha sustituido pues el actual presidente, que nos hace el honor de acompañarnos en este acto. Prolongo, Henseler, Reuter, Rambur, Uter, Porta, Rigo, etcétera, etcétera, tantos botánicos que han recorrido el Torcal de Antequera
y han dado a conocer su flora, yo les diré a los antequeranos que hay 19 especies y 4 subespecies que llevan en su epíteto el nombre de Antequera, adjetivado como Anticaria en femenino, Anticarius si es masculino, Anticarium si es neutro. No quiere decir que sean especies exclusivas del Torcal, pero fueron descritas originalmente con material procedente del Torcal, aunque luego se hayan detectado en otros muchos puntos. Pero en fin, no se trata de hablar de las plantas porque hablaría horas y no acabaría, porque verdaderamente la flora del Torcal, con su único endemismo, que solo hay uno, no les voy a mencionar, bueno, se trata de la Saxifraga viternata. Vive en el Torcal, en la Sierra de la Chimenea, que es contigua, como ustedes saben, y en la Sierra de Camarolos, que en cierto modo cierra por el este pues esta llanura de Antequera. Es antequerana, no vive más que en el contorno de Antequera. Pero no se trata de hablar de las plantas, sino de proceder con el acto protocolario que tenemos por delante, y solo me queda, en nombre del Instituto de Academias de Andalucía, felicitar muy sinceramente a don Bartolomé Ruiz y al alcalde de Antequera, que probablemente luego se incorporará al acto, ya nuestras autoridades de la Junta, por el acierto de preparar durante todo este largo tiempo la propuesta que ha sido aceptada afortunadamente. Nuestra más calurosa enhorabuena, y desear a esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera un exitoso curso, que indudablemente lo tendrá, simplemente por homología con las actividades que se han ido desarrollando todos estos cursos anteriores. Así que nada más, y muchísimas gracias por su atención. El nuevo académico se posesionará con el ceremonial que vamos a desarrollar a continuación. El secretario de la Corporación, el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz López García Verdoy, dará lectura al certificado del acta de la Junta General de elección del nuevo académico. Esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en su Junta General celebrada el día 15 de mayo de 2015, y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, ha acordado designar como académico correspondiente de la sección de Ciencias al ilustrísimo señor don Juan Manuel Becerra García, en testimonio de lo cual se expide el presente título autorizado con su sello. Antequera, 23 de septiembre de 2016. Don Juan Manuel Becerra García, proceda a leer el preceptivo discurso de ingreso que lleva por título Los bienes del patrimonio mundial en Andalucía, su valor universal excepcional. Tiene la palabra. Buenas noches. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimos señores presidentes y representantes de academias, excelentísimas autoridades, académicos y académicas, señoras y señores. Antes de iniciar mi discurso de ingreso en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, quisiera agradecer a los ilustres miembros de esta institución el inmenso e inesperado, realmente inesperado honor que me hicieron al proponerme como académico de ella. Espero poder aportar a esta institución mi conocimiento y mi pasión por la protección y conservación del patrimonio histórico, a la que tanto como profesional libre, como en mi trayectoria como funcionario, así como familiarmente, siempre he estado vinculado. Mi intervención, como ya se ha comentado, versará sobre un ámbito muy concreto en el que llevo trabajando y asesorando desde hace años, como es el de los bienes del patrimonio mundial.
y, en particular, sobre los valores universales excepcionales por los que han sido reconocidos en Andalucía. Ámbito que hoy puede parecernos más familiar por los recientes acontecimientos, pero que tiene su propia lógica y regulación que lo hacen muy distinto del patrimonio histórico común. Por otra parte, no hay mayor satisfacción que tener la fortuna de desarrollar mi discurso, tras la declaración hace apenas un par de meses por la UNESCO del sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial. Mis primeras palabras no pueden ser otras que agradecimiento a todas las personas, instituciones y administraciones que con sus saberes, esfuerzo y empeño continuado han logrado tan merecido reconocimiento, en el que he tenido la fortuna de participar y en donde si hay que elegir a una sola persona que nos represente a todos, esta persona no puede ser otra que don Bartolomé Ruiz González, director de los Dólmenes de Antequera y director de la institución donde nos encontramos. Fueron premonitorias las palabras de nuestro compañero académico don Francisco Javier Carrillo Montesinos. Hace ahora exactamente un año, el Patrimonio de la Humanidad, una asignatura pendiente, donde nos transmitía la convicción de que por su amplia experiencia con bienes de patrimonio mundial, el sitio de los Dólmenes de Antequera poseía claramente los valores y los requisitos que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural exige a las candidaturas a Patrimonio Mundial. El sitio de los Dólmenes de Antequera, constituido por los dólmenes de Menga y Viera y el Tolos de Romeral, la Peña de los Enumerados y el Torcal, 3 bienes culturales y 2 naturales, se ha sumado a ese reducido grupo de bienes que tienen el calificativo de Patrimonio Mundial en todo el mundo. Apenas 1052 tras la última sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Estambul, de los que 814 son culturales, 203 naturales y 35 mixtos. En España, tal título lo poseen en la actualidad 45 bienes, 40 culturales, 3 naturales y 2 mixtos, de los que 7 se encuentran en Andalucía, 6 culturales y 1 natural. El Centro Histórico de Córdoba, la Alhambra, Tenerife y el Albaicín en Granada, la Catedral de Alcázar y el Archivo de Indias en Sevilla, las pinturas de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, algunos de cuyos bienes se encuentran en Andalucía, los conjuntos monumentales de Ubi de Baeza, el sitio de los Dólmenes de Antequera y el Parque Nacional de Doñana, este último como patrimonio natural. Estas semanas atrás hemos estado oyendo hablar de los valores que han hecho posible la declaración del sitio de los Dólmenes de Antequera. Así ya sabemos que los Dólmenes de Antequera son uno de los trabajos de ingeniería y arquitectura más importantes de la prehistoria europea y uno de los exponentes más significativos y reconocidos del megalitismo europeo. Criterio 1, ahora comentaré qué son los criterios, que materializan una extraordinaria concepción del paisaje megalítico, siendo exponentes de una auténtica relación con los monumentos naturales a los que están vinculados intrínsecamente, diferenciándose de las orientaciones canónicas, criterio 3, y que constituyen un excelente ejemplo de un conjunto monumental megalítico que es el reflejo de una etapa de la historia de la humanidad en la que se construyeron los primeros monumentos ceremoniales en Europa occidental, criterio 4. Valores que, como vemos, trascienden del ámbito regional o nacional para convertirse en universales y excepcionales. En el prólogo de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, se reconoce que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica, que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción, y que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Es precisamente ese valor universal excepcional lo que caracteriza un bien patrimonio mundial, y su reconocimiento en la Convención tiene como objetivo principal garantizar su preservación. Las directrices operativas que desarrolla la Convención recogen que valor universal excepcional significa una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra relevancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por tanto, la protección permanente de este patrimonio
es fundamental para el conjunto de la comunidad internacional. Concepto cuyo alcance ha ido variando en las sucesivas redacciones de las directrices operativas, desde un enfoque marcado por la exclusividad y el carácter único y casi monolítico de las primeras declaraciones de bienes como patrimonio mundial, hacia otro igualmente restringido, pero en el que la referencia a lo selecto y único tiende a abrirse hacia la representatividad o la importancia cultural y o natural extraordinaria. Para la concreción de estos valores universales excepcionales, las directrices operativas utilizan 6 criterios para los bienes del patrimonio cultural y 4 para los del patrimonio natural, debiendo al menos cumplirse uno de ellos para ser reconocido como patrimonio mundial. En el caso de bienes mixtos, con elementos culturales y naturales se debe cumplir al menos un criterio cultural y otro natural. Este último caso no es el del sitio de los Dolmenes de Antequera, en donde su valoración es exclusivamente cultural, incorporándose los elementos naturales como parte integrante de esa componente natural. No voy a repetir aquí la definición completa de los criterios que se recogen en el artículo 77 de las directrices operativas, pero sí quiero llamar la atención sobre las expresiones que reiteradamente se utilizan en los mismos. Representar una obra maestra, atestiguar un intercambio considerable de valores humanos, aportar un testimonio único o al menos excepcional, ser un ejemplo eminentemente representativo de, ser un ejemplo destacado de. Se buscan bienes únicos, extraordinarios o representativos de una manifestación cultural o un elemento natural, que se justifican mediante la comparación con los valores de otros bienes a escala mundial, hayan sido declarados patrimonio mundial o no. Recordemos, en el caso del sitio de los Dolmenes de Antequera, lo importante que ha sido para su reconocimiento como patrimonio mundial el estudio que el profesor Michel Hosking, académico de honor de esta institución, realizó sobre la orientación de la arquitectura megalítica en el mundo entero. En él constataba la orientación atípica de Menga y el Romeral, cuando el 99,99% de los dólmenes del arco mediterráneo tiene una orientación celeste. Estos lo tienen a hitos terrestres como son la Peña y el Torcal, expresión de la concepción de un paisaje megalítico, razón por la cual se incluyen estos dos elementos naturales en la candidatura, puesto que sin ellos se encontraría incompleta en aplicación del criterio de integridad, que junto con el de autenticidad también son criterios que deben de cumplir los bienes patrimonio mundial. Por otra parte, las directrices operativas reconocen que la Convención no pretende en ningún caso garantizar la protección de todos los bienes de gran interés, importancia o valor, sino únicamente una lista restringida de los más excepcionales desde un punto de vista internacional. Esto hace que la lista del patrimonio mundial se comporte como una lista representativa de bienes del patrimonio del mundo, frente a nuestros registros o catálogos de bienes del patrimonio histórico que actúan como listas exhaustivas, ya que nuestras legislaciones nacional y autonómica obligan a inscribir bienes para su protección siempre que posean valores patrimoniales relevantes, sin ser determinante, como es el caso del patrimonio mundial, si un bien semejante de semejantes valores haya sido inscrito con anterioridad. Cuando explico estos conceptos en clase a mis alumnos, les hablo del modelo Arca de Noé. La lista del patrimonio mundial es algo semejante. Si la lista es el arca, los bienes son las parejas de animales que suben, todos distintos, únicos o representativos de una especie. El problema, al igual que en el arca bíblica, es que solo tiene cabida la primera pareja que entra. En la lista del patrimonio mundial no tienen cabida bienes con los mismos valores universales excepcionales. Cada uno tiene que tener unos valores excepcionales universales que aporten algo diferenciado. De ahí la importancia, siempre digo, de empezar a trabajar en toda candidatura por lo que es el estudio comparativo, uno de los apartados del formulario para presentación de candidaturas. Valores universales que, al igual que el sitio de los Dólmenes de Antequera, poseen los demás bienes que en Andalucía tienen tal calificativo, si bien la mayoría de nosotros hemos olvidado. A pesar de ser determinante para el seguimiento
que del estado de conservación de los bienes hace periódicamente UNESCO y de los que voy a hacer un rápido recorrido. Así, la mezquita de Córdoba, incluida en la lista de Patrimonio Mundial en 1984 y que 10 años después se amplía al Centro Histórico de Córdoba, cambiando su denominación por esta última, Centro Histórico de Córdoba, es inscrita por los criterios 1, 2, 3 y 4. La UNESCO considera a la Gran Mezquita, que es como la denomina, una creación artística única en el mundo, cuyas dimensiones y audaz altura interior, son palabras textuales, nunca ha sido imitada. Ejemplo extraordinario de la arquitectura religiosa del Islam, que ejerce una considerable influencia en el arte occidental musulmán desde el siglo VIII y en el desarrollo de los estilos neoárabes del siglo XIX. En cuanto al centro histórico, considera que es el más relevante testimonio del Califato de Córdoba. Esta ciudad, que se decía encerraba 300 mezquitas e innumerables palacios, fue la rival de Constantinopla y Bagdad. Como vemos, referencias y comparaciones que vuelven a ser a escala mundial, poniendo de manifiesto esos valores sobresalientes o incluso únicos que la mezquita de Córdoba y su centro histórico poseen. Valores que para algunos pueden verse comprometidos al hacer practicable una de las celosías al patio de abluciones, encontrándonos en este momento a la espera de pronunciamiento de UNESCO en el ejercicio de esa acción vigilante a la que libremente nos hemos sometido. Ese mismo año, 1984, en el que España, por cierto, logra el reconocimiento como Patrimonio Mundial de un total de 5 bienes, hoy sería impensable, tantos bienes a la vez, solo vamos de uno en uno, como mucho. También se declara Patrimonio Mundial la Alhambra y el Generalife de Granada, que al igual que en el caso de la mezquita de Córdoba, 10 años después se amplía al barrio del Albaicín. Criterios 1, 3 y 4. Aquí la UNESCO valora la materialización en la Alhambra y el Generalife de todo el corpus conocido de técnicas artísticas del mundo musulmán, destacando el valor estético representado por el uso inteligente del agua y la vegetación que convive a partir de 1492 con la arquitectura palaciega, poliorcética y artes plásticas del humanismo occidental, constituyendo el barrio del Albaicín el mejor de los exponentes conservados de ciudades con origen hispano-musulmán en España. Además, en la Alhambra y el Generalife el uso de los materiales alcanza desarrollos únicos en el mundo, especialmente en el trabajo del yeso, la madera y la cerámica como elementos decorativos. Por otra parte, la Alhambra y el Generalife son testimonio excepcional de la España musulmana de los siglos XIII al XV y la arquitectura y el paisaje urbano del Albaicín, la expresión cultural más destacada de la pervivencia de la cultura andalusí en la actualidad. También aquí se ha planteado la posible accesión a los valores reconocidos en la Alhambra del edificio, en este caso atrio, proyecto de los arquitectos Álvaro Sisa y Juan Domingo Santos, habiéndose elevado a consultas a UNESCO. En Sevilla son la Catedral, Alcázar y el Archivo de India los edificios que fueron reconocidos Patrimonio Mundial en 1997, en base a los criterios 1, 2, 3 y 6, a los que en el 2010 se les dota de una zona de amortiguamiento o entorno a raíz de la construcción de la llamada Torre Pelli. Para la UNESCO, la Giralda constituye un logro artístico único, una obra maestra de la arquitectura almohade. La inmensa catedral de 5 naves que sustituyó a la mezquita es el edificio gótico mayor de Europa y el espacio elíptico del Cabildo creado por Hernán Ruiz, una de las más bellas obras arquitectónicas del Renacimiento. También se valora que la Giralda influyó en la construcción de numerosas torres en España y que después de la conquista en las Américas. La Catedral y el Alcázar de Sevilla dan testimonio excepcional de la civilización de los almohades y de la civilización cristiana en Andalucía, que fue impregnada de influencias árabes. Y por último, quizás de lo más interesante, el criterio 6, la Catedral del Alcázar y el Archivo de India, Antigua Lonja, están directa y tangiblemente asociados a un hecho de importancia universal, el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492 y la colonización de América Latina.
De hecho, se reconoce expresamente que en la catedral se encuentra la tumba de Colón. En la sala de almirantes del Alcázar fueron hechas las mayores exploraciones de la historia, sobre todo la circunvalación del globo por Magallanes y Sebastián Elcano, y en el Archivo de Indias se conservan los documentos más valiosos de los archivos de América Latina. Como vemos, estas tres primeras declaraciones de Patrimonio Mundial en Andalucía se encuentran sobre todo relacionadas con el periodo hispano-musulmán, el descubrimiento de América y las grandes exploraciones en donde Andalucía jugó un papel capital. 11 años después de los bienes de Sevilla, en 1998, se incluye en la lista del Patrimonio Mundial el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, el arco levantino es como se llamaba inicialmente, por el criterio 3, una tipología de bienes muy distinta hasta entonces Andalucía había incluido en la lista de Patrimonio Mundial. Esta candidatura la constituyen más de 750 sitios con artes rupestres en las comunidades de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, de los que 42 pertenecen a la provincia de Jaén, 25 a la de Almería y 2 a la de Granada. Para la UNESCO es el mayor grupo de sitios de arte rupestre en toda Europa y ofrece una imagen excepcional de la vida humana en un periodo fundamental de la evolución cultural del hombre como es el final de la prehistoria. Hay en la actualidad un movimiento social que solicita la inclusión del arte rupestre en el arte rupestre de las provincias de Málaga y Cádiz como parte del arte rupestre del arco mediterráneo y que ha contado en el año 2000 con el apoyo de la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía. Se trata de un objetivo nada fácil, ya que la UNESCO no es partidaria de ampliar sitios de patrimonio mundial que ya poseen un gran número de bienes, como es este caso, 750. Es más, con los criterios actuales sería muy improbable que una candidatura con 750 bienes prosperase, en aplicación del criterio de representatividad que antes he comentado, como por ejemplo ha sucedido hace muy pocos años, con la propuesta de ampliación de la obra de Gaudí, que fue drásticamente recortada por UNESCO. En el año 2003 se incluyen en la lista del Patrimonio Mundial los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, tras cerca de una década de estudios continuados para conseguirlo, por los criterios 2 y 4. En aquel momento era una novedad la presentación de una candidatura con 2 ciudades a Patrimonio Mundial, teniendo también en contra el hecho de que en la lista ya existía un número importante de ciudades renacentistas, que además eran magníficos representantes de este periodo cultural. No obstante, la UNESCO valoró que los ejemplos del siglo XVI de diseño arquitectónico de Úbeda y Baeza jugaron un papel decisivo en la introducción de ideas renacentistas en España y que a través de las publicaciones de Andrés de Vandelvira, el principal arquitecto del proyecto, estos ejemplos también se difundieron a América Latina y que las áreas centrales de Úbeda y Baeza constituyeron los primeros ejemplos de arquitectura civil renacentista y la planificación urbana en España a principios del siglo XVI. Recientemente se ha presentado a evaluación de UNESCO la candidatura de la Catedral de Jaén, obra también de Andrés de Vandelvira, como ampliación mayor de los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, siendo el informe de UNESCO previo a la toma de decisión por el Comité del Patrimonio Mundial negativo al plantear dudas sobre el verdadero papel de Vandelvira en la construcción de la catedral y la influencia que ésta tuvo en las catedrales en América Latina. El Estado retiró la candidatura para evitar un pronunciamiento en contra del comité, lo que hubiera impedido volver a presentar la candidatura, y el Ayuntamiento de Jaén, promotor de ella, estudia su reformulación. Espero que el seminario internacional que se encuentra organizando en estos momentos actualmente pueda reforzar los aspectos que ICOMOS considera insuficientemente justificados y hacer visible un bien poco conocido fuera de nuestras fronteras, que es una de nuestras debilidades crónicas en buena parte de las candidaturas españolas. No se conocen fuera. En este recorrido por el valor universal excepcional de los bienes de patrimonio mundial en Andalucía,
hemos visto los bienes culturales y nos falta el único bien del patrimonio natural que poseemos. El Parque Nacional de Doñana fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1994 en base a los criterios 6, 9 y 10, como un ejemplo excepcional de gran humedal mediterráneo con diversos hábitats tales como pantanos, bosques, playas, dunas y lagunas, que apoya la diversidad de fauna, en particular un gran número de aves migratorias de la región paleártica. No obstante, ya en la misma resolución que lo reconoce como Patrimonio Mundial, el Comité alerta a las autoridades españolas de las continuas amenazas a la integridad del lugar derivadas de los proyectos hidrológicos y las anima a restaurar las partes alteradas del parque, solicitando un informe para 4 años después. ¿Os suena? Informes y misiones que continúan hasta nuestros días. Sin ir más lejos, apenas hace unos días los informativos abrieron con la noticia de que el Fondo Mundial de la Naturaleza ha lanzado una campaña internacional proponiendo que el Parque Nacional de Doñana, junto con otros bienes de patrimonio mundial natural, se incluya en la lista en peligro por las amenazas a las que se encuentra sometido el humedal. Estaremos atentos a los próximos acuerdos del Comité del Patrimonio Mundial. En este sentido, es significativo que en la lista del patrimonio en peligro, otras de las listas de la Convención, el porcentaje de bienes naturales inscritos en ella sea significativamente superior a la proporción de los mismos en la lista del patrimonio mundial, lo que evidencia los riesgos a los que se encuentran sometidos su conservación y su debilidad frente a los intereses económicos de explotación tanto de las grandes compañías como de los pequeños propietarios. Por último, mencionar que en el último Consejo de Patrimonio Histórico se tomó el acuerdo por unanimidad de presentar la ciudad de Califal de Medina Azahara como la candidatura del Estado español para 2017. Esta candidatura está siendo impulsada, al igual que lo fue el sitio de los Dolmen de Antequera, por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, criterios 3 y 4, considerando que aporta un testimonio excepcional de la desaparecida civilización islámica andalusí y constituye un ejemplo único de su época más floreciente, desarrollada hace más de un milenio, además de ser un ejemplo eminentemente representativo del urbanismo, la tecnología de las infraestructuras urbanas, la arquitectura, la decoración y la adaptación al paisaje, que ilustra el significativo periodo del siglo X, cuando en el extremo occidental islámico se proclama el califato omeya de Córdoba. Confiamos que para junio o julio de 2018 podamos contar en Andalucía con un bien más patrimonio mundial. He hecho un rápido recorrido por los valores universales excepcionales de los bienes patrimonio mundial que se encuentran en Andalucía, pero hay una pregunta que a menudo me hacen y en cuya respuesta el valor universal excepcional vuelve a ser un elemento determinante. La pregunta es: ¿cuál es la relación que guardan los bienes patrimonio mundial con el resto del patrimonio histórico? Para contestarla, permítame que vuelva a las aulas y utilice un modelo conceptual que uso habitualmente con mis alumnos, el de la pirámide patrimonial, que voy a resumir, lógicamente, en esta ocasión. Si construyéramos una figura en donde cada bien del patrimonio histórico se posicionara en altura según su relevancia cultural, seguramente su geometría se asimilaría a un triángulo o, buscando un símil patrimonial, a una pirámide, como puede ser la pirámide de Keops, cuya imagen suelo tomar de base para la representación del esquema. Cada piedra de esa pirámide, cada gran piedra de esa pirámide, correspondería a un bien del patrimonio histórico, tanto material como inmaterial, con una amplia base que se va reduciendo conforme alcanza altura hasta llegar a la piedra vértice. Pues bien, en esta figuración encontramos 3 ámbitos diferenciados. La zona media e inferior, en la que se encuentra la mayoría de los bloques de piedra, el casquete o zona superior y la piedra vértice. La zona media e inferior correspondería a los elementos del patrimonio histórico que se ajustan simplemente a la definición de patrimonio histórico, de acuerdo, por ejemplo, con nuestra Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se trata de la zona de la pirámide con el mayor número de piedras o bienes del patrimonio y cuya anchura se va reduciendo conforme gana altura al aumentar su valor patrimonial. La zona superior o casquete
correspondería a los bienes que poseen un singular o relevante valor patrimonial. Se trata de los bienes que mejor representan el patrimonio cultural de una región o país, en nuestro caso Andalucía. Su número, lógicamente, es muy inferior a los de la zona anterior, siendo estos bienes a los que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía les otorga una especial protección mediante su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Aquí se encontrarían los bienes declarados bien de interés cultural o catalogación general, así como los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico. Es sobre todo en este ámbito en el que la legislación del patrimonio histórico despliega la mayoría de sus potestades: conocimiento previo, autorizaciones de intervenciones, visita pública gratuita, órdenes de ejecución, anteretrato, etc. Tanto es así que es muy habitual que se piense que es patrimonio histórico solo lo que se encuentra inscrito en el catálogo del patrimonio histórico de Andaluz, olvidando el resto de la pirámide. En este ámbito, la Administración de Cultura tiene un papel muy relevante en la protección y conservación del patrimonio, pero es verdad que no es solo de su responsabilidad. Pero en mi pirámide hay algo más. Si nos fijamos bien, podemos apreciar en la zona del casquete superior, se encuentra rematada por una única piedra, la piedra vértice. Se trataría de una piedra singular, cuyo valor patrimonial es tal que trasciende del ámbito regional o nacional en el que se encuentra, porque su valor es universal. Posee un valor universal excepcional. Es esta una piedra prácticamente perfecta que ha dejado de ser piedra para convertirse en diamante. Estos diamantes son los bienes del patrimonio mundial, bienes que se encuentran en la cúspide de los bienes del patrimonio histórico y que cumplen con los exigentes requisitos de UNESCO, bienes que representan la excelencia en patrimonio. La excelencia tanto en sus cualidades patrimoniales como en su gestión. Y como todo diamante, brilla con luz propia, sirviendo de faro guía o modelo de buen hacer en la conservación y gestión del patrimonio, una de las cualidades que UNESCO busca en todo bien patrimonio mundial. Aquí, la responsabilidad de la conservación recae en todo el abanico de administraciones, desde la estatal hasta la local, estando también implicada la ciudadanía. Tal es el compromiso que se acompaña a toda solicitud de declaración de patrimonio mundial. El sitio de los Dolmens de Antequera ha sido declarado patrimonio mundial, convirtiéndose en el diamante de mi pirámide. Pero si el camino para alcanzarlo ha sido largo y difícil, esto no ha acabado aquí. Hemos entrado en un club muy selecto por lo exigente, en el que los ojos del mundo entero nos miran para aprender y para vigilarnos, y en el que hay que seguir trabajando para mantenerse en él. Hemos adquirido una gran responsabilidad y un compromiso que trasciende de las personas y de las administraciones que lo consiguieron. Estoy seguro que va a traer cambios importantes, como lo fue y sigue siendo la declaración de los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, y va también a contribuir a la conservación del resto del patrimonio de una ciudad que lo tiene en abundancia y de primer orden, como es la ciudad de Antequera. Ciudad que, por cierto, en la que también tengo mis orígenes, he dicho. Don Juan Manuel Becerra García, se ratifica su señoría ilustrísima en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera del nombramiento de académico correspondiente en Sevilla. Me ratifico. ¿Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y su reglamento y trabajar por ella defendiéndola y aportando su cooperación? Lo prometo.
En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. En nombre de la Academia va a hacer el discurso de contestación doña Margarita Sánchez Romero, académica numeraria de la sección de Ciencias. Tiene la palabra. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimos directores y representantes de las academias malagueñas, ilustrísimas académicas y académicos, demás autoridades, señoras y señores. Me corresponde hoy el honor de hacer la contestación del discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera del ilustrísimo académico don Juan Manuel Becerra García. Me siento feliz e ilusionada porque voy a hablarles de una buena persona, de una persona leal, que yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden decir hoy día de alguien. Es una persona honesta, capaz y trabajadora, que ha trasladado esos valores que posee en el ámbito personal al ámbito profesional, dedicándose con un tremendo entusiasmo y entrega a la protección de un elemento tan crucial para todos nosotros como es el patrimonio histórico de Andalucía. Que Juan Manuel estaba predestinado a dedicarse al patrimonio histórico y a hacer grandes cosas en ese ámbito está fuera de toda duda. Nació en Sevilla el mismo día en el que se descubrió el tesoro del Carambolo, el 30 de agosto de 1958. Y nació en un lugar patrimonial, el Alcázar de Sevilla. Con estas mimbres, Juan Manuel no podía hacer otra cosa que vincularse vitalmente al patrimonio histórico. Y lo hizo en uno de los aspectos más complejos y difíciles del mismo, la protección. Esa búsqueda constante de las fórmulas que permitan respetar y conservar, mantener ese patrimonio para nuestro disfrute y el de las generaciones venideras, y que en muchas ocasiones se encuentra de frente con enormes dificultades, incomprensiones y oscuros intereses. Pero él lo tuvo claro desde el principio, desde los inicios de su trayectoria profesional. Él es arquitecto y máster en arquitectura y patrimonio histórico, y ya, como él bien ha dicho, como profesional libre trabajó en la redacción de planes especiales de protección de conjuntos históricos como los de Cádiz y Écija, y se inició como funcionario trabajando en la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía. El lógico paso siguiente fue su incorporación a la Consejería de Cultura, desde en 1995 dirige el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes, de Bienes Culturales y Museos. Lleva más de 20 años teniendo a su cargo las políticas de salvaguardia del patrimonio histórico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Imaginen cuánto conocimiento. Conociendo la complejidad de la protección, Juan Manuel ha tenido siempre un enorme interés en concienciar a la ciudadanía,
a la ciudadanía con conocimiento especializado y a las que no lo tienen, de la relevancia, de la importancia crucial de la protección. Así, por ejemplo, imparte docencia en másteres, sobre todo en el de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en donde él es el responsable del módulo de protección. Ha organizado cursos relacionados con el patrimonio histórico, siendo profesor honorario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en el Departamento de Urbanismo. Ha dictado conferencias y publicado un buen número de artículos sobre esta temática, cosa muy de agradecer, ya que creo que el conocimiento que se genera en las administraciones públicas en general y en la de cultura en particular es único e irrepetible y debe ser puesto negro sobre blanco, porque si no lo cuentan las personas que lo generan, se queda en los cajones. Trabajar con Juan Manuel, como yo tuve el gran honor de hacer durante algo más de 2 años, es un auténtico privilegio. Si bien a un cargo como la Dirección General de Bienes Culturales no se va a aprender, se supone que una ya va aprendida, lo cierto es que de su mano conocí la enorme complejidad de la tramitación de los expedientes de bien de interés cultural, los conocidos BIC. Entendí las particularidades, potencialidades y bondades de la Ley de 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que aún hoy en día es referente para las leyes que se están realizando en otras comunidades autónomas y de la cual él, Juan Manuel, fue responsable de su redacción. Y comprendí las dificultades que encierra sacar adelante los planes de ordenación urbana de las ciudades. Mi perspectiva de lo que significa proteger el patrimonio histórico cobró una nueva dimensión. Pero uno de los proyectos en los que más y mejor trabajamos y que en parte nos ha traído hoy hasta aquí tiene que ver con su responsabilidad en la elaboración y tramitación de expedientes de la Consejería para la declaración de bienes de patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así como con el asesoramiento y la gestión de los mismos en Andalucía. Aunque no lo ha dicho, lo digo yo, él ha participado directamente en la redacción de los expedientes de patrimonio mundial del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, de los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza y del sitio de los dólmenes de Antequera. Y en los del flamenco, la cal de Morón y la fiesta de los patios de Córdoba como patrimonio cultural inmaterial. Y además, en la actualidad, dirige los trabajos para la declaración de la ciudad califal de Medina Zahara para Patrimonio Mundial. Toda esa trayectoria y la enorme caudal de conocimientos que tiene Juan Manuel le hacen formar parte del grupo de expertos en patrimonio mundial que informa las candidaturas del Estado español. Precisamente la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial que vivimos en 2010 provocó un renovado interés en nuestra comunidad autónoma sobre este tipo de inscripciones, haciendo que se multiplicaran las peticiones para la elaboración de los expedientes y haciendo necesaria la reflexión pausada y con criterio técnico de lo que significa ser patrimonio mundial en nuestra comunidad autónoma. Como bien ha señalado en su discurso, la lista de patrimonio mundial no pretende incluir todos los bienes, sino destacar aquellos que en las diversas tipologías poseen unos valores universales excepcionales. Así que para ser capaces de ser exitosos en los siguientes proyectos, nos pusimos a planificar. Estudiamos cuáles eran las prioridades y las exigencias de UNESCO para con el Estado parte en general, el Estado español, y con nuestra comunidad autónoma en particular. Releímos tanto la propia Convención del Patrimonio Mundial como el documento de directrices operativas, la hoja ruta básica para el trabajo con UNESCO. Examinamos el documento sobre los vacíos tipológicos existentes en la lista e indagamos sobre cuáles eran las prioridades de UNESCO para las inscripciones de los siguientes años. Y sobre todo, teníamos muy claro que la clave del éxito estaba en comprender que la pregunta no era ¿qué puede hacer UNESCO por mí?, sino qué podemos hacer nosotros por el patrimonio mundial. El marco adecuado lo proporcionó la aprobación en ese año en Brasilia del Programa Temático de Patrimonio Mundial denominado Evolución Humana, Adaptaciones, Migraciones y Desarrollos Sociales. Una estrategia que emanaba del interés de UNESCO por ampliar categorías poco representadas y mejorar la cobertura geográfica de los bienes inscritos. En definitiva,
de generar una lista de patrimonio mundial más equilibrada, representativa y creíble. Dentro del programa se establecieron 3 tipologías: los yacimientos ligados a la evolución humana, de los que España cuenta con el sitio de Atapuerca; los lugares con arte rupestre, que, como bien ha dicho Juan Manuel, tenemos el arte rupestre del arco mediterráneo más el arte paleolítico del norte de España, con la cueva de Altamira; y los yacimientos prehistóricos vinculados a la capacidad humana para adaptarse e innovar, de los que España en ese momento no tenía ninguno. Además de incrementar el número y la dispersión geográfica de los bienes inscritos, esta estrategia pretendía conseguir los siguientes objetivos, y en eso los dólmenes se adaptaban muy bien: aumentar la credibilidad del programa temático a través de la investigación interdisciplinar y los análisis comparativos; mejorar la conservación a través de la colaboración entre sitios para compartir experiencias sobre conservación y gestión; lograr una mayor capacitación en la tutela de esos bienes mediante la cooperación entre personas expertas pertenecientes a universidades, centros de investigación y administraciones; aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público al patrimonio mundial mediante la comunicación; y fortalecer el papel de la comunidad en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Como saben la mayoría de ustedes, el interés de la promotora de este programa, Nuria Sanz, por el sitio de los dólmenes de Antequera fue el detonante necesario para empezar esa carrera de fondo, y sabíamos lo que teníamos que hacer. Juan Manuel es asesor del Consejo de Patrimonio Histórico Español desde el año 2000. Representa a la Comunidad Autónoma de Andalucía y precisamente estuvimos presentes en esos primeros consejos en los que se forjó la candidatura. Juntos estuvimos en el consejo celebrado en Burgos en marzo del 2011 y en el que conseguimos que la siguiente reunión se realizara en Antequera. Juntos organizamos la de nuestra ciudad en julio de ese mismo año, en la que pretendíamos que todos los participantes, todas las personas que formaban parte del Consejo de Patrimonio Histórico, conocieran y reconocieran la potencialidad del sitio de los dólmenes de Antequera para ser patrimonio mundial. Y de esa experiencia, y con un pequeño empujón táctico, conseguimos que en la reunión del Consejo en octubre del 2011 en el Monasterio del Paular, la candidatura fuese propuesta para entrar en la lista indicativa, como así lo hizo en enero del 2012. Esa es la línea de salida de todo lo que vino después. Juan Manuel Becerra ha sido el hilo conductor en la Consejería de Cultura durante todo este tiempo de nuestra candidatura y una parte importantísima de la misma. Algunos de ustedes me habrán escuchado decir que la propuesta ha sido un éxito porque cada persona ha hecho lo que tenía que hacer en cada momento. Pero lo cierto es que hay momentos más críticos que otros. Y Juan Manuel supo actuar en uno de ellos. Supo hacerlo con lealtad a los dólmenes y al patrimonio histórico. Sin ese impulso, sin ese momento crítico, hoy no estaríamos celebrando la inscripción de los dólmenes de la lista de Patrimonio Mundial. Y eso quiero que quede muy patente. Y encima resulta que es medio antequerano. Les voy a dar más datos de esos que nos sitúan en el ¿y tú de quién eres? Su abuelo materno, Antonio García Ruiz, se trasladó a Sevilla y allí se casó con una sevillana, Purificación García Cañeillas. Un tío de su madre fue aparejador del Ayuntamiento de Antequera, Francisco García Ruiz. Más datos, vivía en la calle Río número 10. Y un primo hermano de su madre, Antonio Alcaide García, fue delineante y cree que todavía vive en Antequera, así que si alguien tiene algún dato sobre este señor, por favor que se acerque al final del acto. Quiero terminar con unas palabras de profundo agradecimiento. De agradecimiento personal por todo lo que hemos pasado juntos, por su lealtad, tanto con el patrimonio en general como en especial con el sitio de los dólmenes de Antequera. Juan Manuel sabe que le tengo un profundo cariño, una profunda amistad que durará para siempre. Y creo, y voy a hacerlo, pido la voz y la palabra desde este púlpito para arrogarme la potestad de agradecer en nombre de la ciudad de Antequera tu trabajo y tu lealtad. Muchísimas gracias, Juanma.
El presidente del Instituto de Academias de Andalucía, el excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, va a llevar a cabo la imposición de la medalla de la Corporación al excelentísimo señor don Francisco Carrillo Montesinos, académico de la Real de Bellas Artes de Málaga. Bueno, de conformidad con el artículo 6º del reglamento que regula los honores y distinciones del Instituto de Academias de Andalucía, tengo el honor de imponeros la medalla del Instituto, a la cual os da derecho por ser académico numerario y por ende vicepresidente de una de nuestras academias. Que lo gustáis con nosotros. Pueden enterarse de montones de cosas, aprender siempre en las conferencias, discursos, etcétera, y no olviden que más vale quien más sabe, así que es una facilidad que deben aprovechar. Pero esta no es una apertura de curso normal, porque, bueno, supongo que don Bartolomé nos hablará después, pero como ustedes saben, el 15 de julio se produjo un golpe de Estado en Turquía. Algunos de nosotros sabíamos que algunos de nuestros amigos se encontraban en Estambul, junto con algunos notables antequeranos, para luchar de otra manera, para conseguir que la UNESCO nombrara al sitio de los dólmenes de Antequera patrimonio de la autoridad, patrimonio de la humanidad. Nos preocupamos mucho, yo no me quedé tranquilo hasta que allá por la medianoche don Bartolomé me mandó un mensaje diciendo que estaban perfectamente en sus alojamientos y que probablemente al día siguiente volverían a España. Bueno, el caso es que unas horas antes de que se produjera el golpe de Estado, la UNESCO declaró la de actividades que desarrolla esta academia, la hace que esté la segunda en el conjunto de las 27 academias que están integradas en el instituto. Siempre nos quejamos, y es verdad, y ahora mismo hemos tenido un breve intercambio de opiniones y así es, que recibimos poca subvención. De hecho, todavía no hemos recibido, estando ya a final de septiembre,
las subvenciones para funcionamiento correspondientes al año 2016, lo cual no es obstáculo para que nuestras academias desarrollen una gran cantidad de actividades. Esta de Antequera celebra periódicamente discursos solemnes de incorporación de nuevos académicos, de apertura y de clausura de curso, conferencias, cursos, exposiciones, jornadas poéticas, presentaciones de libros, conciertos, una cantidad de actividades que se desarrollan, algunas en Málaga, pero la mayoría en Antequera, que hace que les podamos decir a los antequeranos que tienen suerte de contar con una institución de divulgación del conocimiento en la cual, de una manera muy Sí. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, académicas y académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Damos comienzo a la sesión solemne y pública de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera de apertura del curso académico 2016-2017, en la que pronunciará la lección inaugural el señor don Juan Manuel Becerra García. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia en este acto de don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias, de don Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, y de don Francisco Carrillo Montesinos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y de la Real de Nobles Artes de Antequera. Tiene la a los sitios de los dólmenes de Antequera, patrimonio de la humanidad. Esto se debe a la gran labor que desarrolló o que ha desarrollado durante algo así como 10 años un grupo encabezado por don Bartolomé Ruiz, director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, además de presidente de esta Real Academia, apoyado por el alcalde y el ayuntamiento de Antequera, por la consejería y una serie de instituciones, entre las cuales tengo que decir que también está el instituto, porque el instituto celebró en noviembre del año pasado un acto en Antequera, que fue la apertura de curso, y un pleno posteriormente por la tarde, en el cual el pleno decidió adherirse a la propuesta de que se declararan Patrimonio de la Humanidad los dólmenes de Antequera. Lo han hecho también independientemente muchas de las academias que conforman el instituto, y además el instituto y las academias malagueñas, con don Bartolomé al frente, pues estuvimos en un acto, digamos, de presentación del proyecto de los... Palabra, don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Muchas gracias. Excelentísimo director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia de San Telmo de Bellas Artes de Málaga, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Para mí es un honor responder a la invitación de nuestro director y dirigirles unas breves palabras al comienzo de este acto con el que se inaugura el curso académico 2016-2017 en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Les tengo que decir que esta academia de reciente creación, porque es una de las 3 últimas que se han creado en Andalucía, es una de las más activas, de acuerdo con la información que vamos recibiendo en el instituto y la información que los propios presidentes de las academias nos
envían. He de decir que la cantidad